Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por conectarse tan puntuales. Aprovecho para saludarlos. Ya viene la doctora Liz, está teniendo problemas para conectarse por Zoom, pero ya está aquí. Buenos días, Liz, ¿cómo estás? Te dejo con ellos, ya está aquí. Que tengan bonito día. Muchas gracias, Anaí. ¿Cómo están? Ya estamos listos, ya nada más les comparto mi pantalla. Déjenme. Gracias. El cafecito, que no falta. Que no puede faltar el cafecito y más en la mañana. Si de por sí la doctora toma café todo el bendito día. Hola, precioso. Perfecto, ya nada más les comparto mi pantalla, que está aquí. Y ya estamos listos. Bienvenidos todos. Hola a todos los que están por aquí en Zoom. Y voy a ver con los que están en Facebook. Ay, Dios, no me abre. Yay, aquí estamos ya. Ay, el mega sonidazo. Perfecto. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Lidia Peque Soto, bienvenidos todos los que están conectándose desde Facebook y a todos los que están en la plataforma Zoom, por supuesto. Fernando, voy a pasarte lista, porque esto tú lo pediste, ¿no es cierto? Hola, Leito, ¿cómo están? Buenos días. Ahora la doctora viene y de buenas. Fausta, María Félix, ¿cómo estás? Preciosísima. Ángel, doctora Pati Navarro, Erina, Leito, Susana, Yolanda. ¡Ay! No está Fernando, le voy a dar un coscorrón. Emilio, Lisi. A ver, por ahí está Liliana para que le dé un coscorrón a Fernando de mi parte, por favor. No se crean. Hoy vamos a hablar de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un problema asociado al tabaquismo. ¿Cómo estás, Pati Navarro? Bienvenida. Un problemita asociado al tabaquismo y vamos a ver un poquito de las generalidades, vamos a ver cómo es que trabaja en primer lugar ese pulmón, porque por supuesto que para poder entender la patología, primero tendríamos que entender cuál es el proceso respiratorio y con base a eso ya comenzar a explicar cuál es el proceso del EPOC, ¿de acuerdo? Así está distribuido nuestro flujo de sangre. ¿Se recuerdan que yo siempre les menciono la parte digestiva? Hoy nos vamos a ir al otro lado, al otro extremo, del otro lado del diafragma. Ese diafragma es el músculo que nos divide todo lo que está en cavidad abdominal de nuestra caja torácica, de nuestra cavidad torácica, donde se encuentra nuestro corazón, nuestros pulmones, ¿de acuerdo? Y estos pulmones, esta vena que está por aquí, que ven por acá, que es la vena porta, que es la que pasa por el hígado, que trae todos los nutrientes que estás absorbiendo de todas las venas mesentéricas, va a través del hígado, entrega al hígado todos los nutrientes, del hígado se va por el mismo conducto, pero que ahora cambia de nombre, que se llama vena cava inferior, y llega hasta el corazón del lado derecho. Del lado derecho el corazón se va hacia los pulmones para captar el oxígeno que están inspirando estos pulmones. Regresa corazón del lado izquierdo y del lado izquierdo el corazón, por medio de esta vena, bueno, más bien arteria, la aorta, se va otra vez hacia la circulación. A grandes rasgos, pero ya con los nutrientes que absorbiste de la dieta, que se fue y se empaquetó esos nutrientes en el hígado, que llega al corazón, va a los pulmones nada más para oxigenarse y ahora sí con oxígeno, nutrientes, regresa al corazón del lado izquierdo y del lado izquierdo del corazón al resto de la circulación, así la eyección. ¿Cómo sucede la magia? Por eso la vena, que trae la sangre desoxigenada, todo lo que está recogiendo, esa sangre desoxigenada tiene que entrar a través
capilares que estamos viendo aquí, que esos capilares están envolviendo unos saquitos que se llaman alvéolos a nivel pulmonar. El pulmón viene la tráquea y luego los bronquios, luego bronquiolos. ¿Qué son los bronquiolos? Pues en esas ramificaciones, o sea, por eso le llaman árbol bronquial, porque de los bronquios, que son 2 tubos grandes, se van como dispersando y abriendo en cada vez tubos más pequeños, más pequeños, más pequeños, y la parte más distal de esos bronquiolos, por aquí estamos viendo un bronquiolo, la parte distal, que es esta, se le denominan alvéolos, son unos sacos alveolares. En esos sacos alveolares, aquí como lo están viendo, huequitos, ahí es donde ocurre la magia entre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono que viene de la sangre se junta con o se intercambia con lo que hay dentro del contenido de estos sacos, que es el oxígeno, que nosotros inspiramos, entra por ese tubito el oxígeno, aquí se encuentra en el saquito y a través de esa membrana de ese saco hay un intercambio, entra a la sangre el oxígeno y sale de la sangre hacia estos mismos sacos el dióxido de carbono, que a final de cuentas nosotros vamos a exhalar. ¿De acuerdo? Ángel, ya me andas rayando la pantalla, vas a ver. Estoy viendo que Ángel no sé qué me anda haciendo por acá, una figura rara. Perfecto, entonces ahí estamos inspirando y expirando, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo respiratorio. Si se fijan, aquí se une como una pequeña telaraña esos capilares, porque ahí es donde se realiza el intercambio de gases y pasa de una sangre desoxigenada a una sangre oxigenada para irse a través de las arterias al resto de nuestro cuerpo. Así está a grandes rasgos, pero fíjense que la unidad anatómica funcional de ese pulmón, donde ocurre la magia, donde ocurre ese intercambio, son estos saquitos alveolares. ¿De acuerdo? Déjenme ver por acá qué me andan preguntando. Hola, Michelita, ¿cómo estás, preciosa? Dice que muy buenos días a todos los que están conectados. Fernando, por fin llegaste, Fernando. Vas a ver, llegaste tarde, no te creas. Fausta dice buen día. Ay, mi hermosa. Buen día a ti también, mi Fausta. Y le manda saluditos a todos los socios. Dice, que estoy haciendo un trabajo, voy a tratar de quedarme lo más que pueda en la conferencia. Bienvenida. Lo que puedas, si no, después lo revisas en Facebook, ¿de acuerdo? Lo que te haya faltado. Ángel dice, perdón, Doc, no me di cuenta. No te preocupes, Ángel. No pasa nada, ahorita lo borramos, mira. Había dejado tu arte, pero creo que sí lo voy a borrar. Ya, listo, no pasó nada, nadie se dio cuenta. Listo. Entonces, esa es la forma en la que respiramos a grandes rasgos. Así es como ocurre la magia dentro de tus pulmones, así es como oxigenas tu sangre. ¿Qué es lo que ocurre entonces con el EPOC? Vamos a ver qué es lo que pasa con esta enfermedad. En primer lugar, tenemos que entender qué es la enfermedad. Es un proceso, obviamente patológico, es una enfermedad, que está caracterizado por una limitación en el flujo de sangre, en el flujo de oxígeno. Ando dormida todavía, yo creo. Está limitando el flujo de oxígeno a través de estos bronquiolos, porque comienzan a estrecharse, comienzan a restringir el paso de estos pues del oxígeno al final de cuentas, porque comienzan a inflamarse y a cerrarse. Entonces hay un doble componente dentro de esta patología, dentro de la EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de la EPOC hay una parte que tiene que ver con una bronquitis y la otra parte que es la parte enfisematosa. Ahorita vamos a hablar de la parte enfisematosa o del enfisema, ¿de acuerdo? Pero ahorita nos vamos a enfocar en la parte de los bronquios, el primer paso, por así llamarlo, que es la inflamación bronquial, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso que se caracteriza porque el flujo de aire está restringido, porque esos bronquios están obstruidos, están cerrados, están inflamados, hay muchas secreciones por el mismo estrechamiento, por el mismo proceso inflamatorio. El cuerpo, recuerden, como se los mencioné en asma, el cuerpo tiende a hacer unas respuestas como de protección y trata de lubricar más ese conducto para facilitar el paso, el flujo del oxígeno y tratar de abrir. Entonces, en eso empieza a secretar muchísimo más mucosidad.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto aumenta la limitación del flujo respiratorio y esto va haciéndose de forma progresiva, o sea, comienza a hacer cada vez más la inflamación, más la secreción, más el proceso inflamatorio y otra vez viene la secreción y se vuelve otra vez un círculo vicioso que comienza a dejar pues, atrapamientos de aire en esas partes terminales, en esos alvéolos, ¿de acuerdo? Este proceso de inflamación, de irritación, de exacerbación o elevación en la cantidad de secreciones que se están produciendo a nivel de los bronquios, se da por estar inspirando sustancias o partículas o agentes que son nocivos o que son irritantes para tus vías aéreas. Por eso está asociado principalmente al tabaquismo. ¿Hay algunas otras sustancias que pudieran llegar a generar esto? Sí, pero el más característico y la mayor cantidad de prevalencia estadísticamente está asociado a el tabaquismo directamente. Doctora, pero yo no fumo. Pues no, pero hay que revisar si en tu entorno estuviste en contacto con el humo del tabaco o del cigarro. O sea, porque no nada más es que tú lo estés fumando, sino que convivas con personas que así lo hacen. Recuerden que ser fumador pasivo también implica problemas de este tipo y no te exenta, el que tú no lo hagas directamente no te exenta de problemas. Por eso, ahora que están poniendo esas áreas libres de tabaco y todo esto, pues es una iniciativa bastante positiva, considerando a las personas que no tienen el hábito y considerando el efecto nocivo que tiene el estar inspirando ese humo de segunda mano. Entonces, porque esas sustancias que se están desprendiendo a través de ese humo van a estar irritando y van a estar condicionando a que tus bronquios tengan una reacción inflamatoria y que pueda llegar a complicarse eventualmente. Obviamente depende del tiempo de exposición. ¿De acuerdo? Juanita, ¿cómo estás, preciosa? Dice, saludos cordial para todos desde Pichucalco. Muy buena la conferencia, gracias Dios. Gracias a Dios, bien a mi hermanita Leobelda Silva, soy Juanita Silva, bendiciones hermosa, feliz viernes. Feliz viernes, mi Juanita hermosa, para ti también. Y qué bueno que te encantan las conferencias. ¿Cuál es la situación con el EPOC? Que realmente es otra vez, si se fijan, yo siempre les estoy mencionando las enfermedades que son prevenibles, que realmente el cambiar hábitos, el hacer cambios en tu estilo de vida siempre van a tener un beneficio de tu salud. Este no es la excepción, de hecho es de las enfermedades o de las patologías con mayor prevención, mayor índice de prevención. ¿Cuál es la mayor forma de prevenirlo? Es no fumar. Así de simple. Doctora, pero me cuesta muchísimo trabajo dejar de fumar. Ya después hablaremos un poquito de lo del tabaquismo. Lejos de ponerles ratas y cavidades orales un poquito dañadas o cánceres en imágenes, creo que es más impactante el saber todo lo que empezar a desmenuzar los contenidos de ese cigarrito. Y revisar precisamente qué es lo que ocasionan en tu cuerpo. Una parte es esto del EPOC, que yo creo que ya con esto vamos a poder darnos una idea y no es por asustar, recuerden que conocimiento es poder. Y la otra parte, por supuesto, que es el componente de la parte de la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas personas controlan la ansiedad por medio del tabaco, entonces por eso es difícil, ¿va? Les puedo dar algunos tips también como para poder, pues ayudarse en el proceso de dejar el tabaco o el cigarro. Pero al final de cuentas creo que siempre va a ser de convicción, más que de échale ganas y tú puedes y la parte motivacional, creo que es una parte de convicción, o sea, si tú realmente te convences que es peor el riesgo que estás corriendo que el beneficio que te está ofreciendo en cuanto a tranquilidad, ese mal hábito, yo creo que poner en la balanza esto puede ayudarte a que con mayor facilidad puedas desprenderte de eso, pero siempre entendiendo, conociendo y, por supuesto, aplicando algunas otras técnicas que te puedan ayudar para bajar ese efecto de, pues, de abstinencia. A final de cuentas te da un síndrome de abstinencia y por eso las personas
se vuelven como tan renuentes a dejarlo. ¿Qué destruye el tabaco? Fernando, ahorita vas a ver precisamente qué es lo que está pasando, ¿vale? Michelito. Bien, doctor, espero que esté también interesante la conferencia. Ay, Michelo, preciosa. Seguimos sobre lo de qué es. El enfisema es un término anatomopatológico. Van a decir, what, doctora? O sea, tiene que ver con la patología anatómica, ¿de acuerdo? A nivel de microscópico. O sea, vamos a revisar esos saquitos alveolares. Vamos a revisar qué es lo que ocurre. Aquí estamos viendo, me volé la imagen de Adam, aunque tiene imágenes muy lindas. Aquí estamos viendo un pulmón. Aquí estamos viendo más eso del árbol bronquial que les decía, cómo viene la tráquea, los bronquios y cómo entran. Y al final de estos bronquios o bronquiolos, aquí viene el tubito bronquiolo y vienen esta serie de saquitos donde hace el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Aquí está alveolo, estos sacos, de una forma, pues bonita, saludable, sin ninguna complicación. ¿Qué es lo que ocurre con el enfisema? Los sacos están debilitados en sus paredes, están colapsados y tienen un exceso de mucosidad. Entonces, pues el oxígeno se encuentra una restricción para poder entrar, pero no es lo único. La situación aquí es que estos sacos, al perder esa fuerza en sus paredes, al estar debilitados esos sacos, el problema es que puede quedar un atrapamiento aéreo en ellos. Los saquitos alveolares son como un globo. O sea, tú soplas en un globo, se infla y después pues sueltas y se vuelve a apachurrar. Al tener una pared debilitada, no tiene esa misma fuerza para expirar o para sacar el aire. Y lo que sucede es que va a empezar a quedarse aire atrapado en ese saco, lo que va a dificultar aún más el efecto de expiración, el que salga. Entonces, por eso queda un atrapamiento aéreo que estorba en el proceso de respiración y lo que va a condicionar es que el oxígeno dentro de tu sangre empiece a caer. Entonces, el enfisema es un término que se da por la anatomía patológica, o sea, a nivel microscópico, cómo se ven esos sacos alveolares que están enlongados, que están debilitados y que están destruidos, o sea, que empiezan a tener erosiones, que empieza a tener un proceso degenerativo y por ende también en sus paredes puede comenzar a existir un proceso de cicatrización, o sea, un proceso de fibrosis, que ya es muy evidente. Entonces esto dificulta aún más un tejido que está fibrosado, es un tejido que no tiene la misma flexibilidad, o sea, está restringida sus capacidades. Y eso nos lleva a que sea cada vez más difícil sobre todo la expiración. Por eso es que uno de los estudios que les hacen para determinar el EPOC es la espirometría. Obviamente hay muchos otros que también tienen con aparatos como más sofisticados para revisar pues qué tanta atrapamiento aéreo tenemos, qué tanta oxigenación está habiendo hacia nuestra sangre, cómo está la presión de oxígeno dentro de sus pulmones, cuál es la capacidad pulmonar. O sea, hay muchos estudios, pero en primera instancia es una espirometría, es inspirar muy, muy profundo y sacar a través de un tubito, que está conectado a un aparatito que es un espirómetro, lo más rápido y lo más fuerte que puedas para revisar exactamente cuál es el flujo de ese aire y la capacidad de tus pulmones para realizar ese intercambio, ¿va? Hola, mi Gloria, ¿cómo estás, preciosa? Saludos para todos, bendecido día. Más tarde le deseo hacer unas preguntitas, claro que sí, les damos oportunidad, ya saben que aquí al final, cuando no es el tema, al final de cualquier forma les damos oportunidad de hacer preguntas. ¿Va? Entonces, esto es el enfisema pulmonar, eso es lo que ocurre, Fernandito, con el enfisema, ¿qué es lo que ocasiona que todo esto se vaya generando o se vaya dañando de esta forma? Pues todas las sustancias, los alquitranes y todo lo que viene dentro de ese cigarro, que son sustancias irritantes, a final de cuentas son sustancias que no deberían de entrar en tu cuerpo. Entonces, siempre que tu cuerpo esté sometido, esté en contacto con una sustancia que le es ajena y aparte que le es irritante, va a tener una respuesta inflamatoria. Y en esa respuesta inflamatoria recuerden que siempre es un proceso de protección en primera instancia.
pero llevado a la cronicidad, cualquier proceso inflamatorio llevado a la cronicidad te va a traer problemas, porque llevado a la cronicidad ese proceso inflamatorio va a restringir muchas funciones bioquímicas, muchas reacciones químicas, vamos a elevar la cantidad de radicales libres que se puedan llegar a generar. Haciendo un paréntesis en esto, no hay que satanizar a los radicales libres, a final de cuentas son producto de desecho de nuestra misma respiración. Nuestro cuerpo produce esos radicales libres, no es así como que es que yo quiero tener un cuerpo 100% libre de radicales libres, pues lo vas a lograr el día que ya estés muerto, ¿no? Porque es el único momento en el que ya no va a haber una interacción bioquímica y ya no se van a generar esas partículas. O sea, son necesarias, son parte de la vida. La situación aquí es que como en todo está el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, lo que te sirve y lo que te va a estorbar, ¿no? Y la situación aquí siempre tiene que ver con cantidades. Tu cuerpo produce los radicales libres, pero ¿qué crees? También produce la contraparte, lo que lo va a equilibrar, que son los antioxidantes. Por lo general trata de compensar de que estos antioxidantes estabilice a los radicales libres que se produjeron y mantener equilibrio. La situación aquí es que muchas veces los radicales libres se exacerban, entonces entre más irritación, entre más inflamación tengan estos bronquios, entre menos capacidad de oxigenar al cuerpo, se van a empezar a levantar mayores reacciones de este tipo. Vas a tener más radicales libres disponibles, hidrogeniones, especies reactivas del oxígeno, que van a estar degradando las estructuras de los mismos alvéolos y no nada más de los alvéolos. Esto se va extendiendo y se va a ir a otras regiones porque el oxígeno es necesario para absolutamente todo el cuerpo. O sea, el oxígeno no nada más es para los pulmones. Los pulmones hacen el trabajo de introducirlo a la sangre para que por medio del flujo sanguíneo recorra todo tu cuerpo y llegue hasta el último rincón y hasta la última célula, la más perdida, porque esas células requieren de ese oxígeno para combustionar la energía y para poder hacer sus procesos. Si no hay una buena cantidad de oxígeno, esas células van a comenzar a estresarse, a producir más radicales libres y ese proceso de destrucción masiva se va a empezar a propagar por todo el cuerpo. Ese es el problema, mi querido Fernando, con el cigarro. ¿Va? Dice Blanca Estela, buenos días, doctora. A mi esposo le hicieron la espirometría porque tiene apnea del sueño. Y no entiendo qué tiene que ver con los pulmones. La apnea, ¿qué tiene que ver con los pulmones? Acuérdate que la apnea del sueño yo les dije que también tenía que ver con un problema restrictivo a la hora de dormir. O sea, hay una restricción en la oxigenación. Entonces, la espirometría también funciona como para medir la cantidad de gases que eres capaz de inspirar y de expirar. Cuando hay atrapamiento aéreo, cuando hay dificultad respiratoria, cuando hay este proceso de que los pulmones o los alvéolos comienzan a degradarse, hay menos oxigenación hacia la sangre. Por eso tienen que ver la capacidad de que distiendan los pulmones y que se contraigan los pulmones para ver qué tanto restricción de oxigenación tiene. O sea, a final de cuentas, la espirometría es como el gold standard en el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Llámese como se llame. Ahorita les expliqué un poquito el componente y la utilidad dentro del EPOC específicamente, pero obviamente tiene muchas más utilidades, ¿va? Simplemente para ver cómo está oxigenándose la sangre y ver si requieren un soporte ventilatorio extra o alguna ayuda o qué tipo de ejercicios tiene que realizar la persona también para ejercitar esos músculos, porque al final de cuentas son músculos, ¿no? Alejandra dice, me encanta su humor. Es que Ale, en la vida es eso, o sea, estar como en equilibrio, no podemos estar como inertes, ¿vale? Entonces siempre va a haber una parte buena, una parte mala, y si no queremos tener la parte mala, pues simplemente no existimos, ¿va? Te quiero, Ale. Fernando dice, la tos crónica, ¿qué se debe? Vamos para allá, mi Fernandito, no comas ansias. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo un poquito el proceso de los alvéolos y qué es lo que está irritando ese tabaco, cómo el bronquio trata de protegerse, empieza a generar más secreciones y de ahí ya viene la pregunta precisamente de Fernando. Entonces, ¿qué genera la tos? Pues el tratar de abrir esos bronquios, el tratar de sacar esas secreciones, porque el cuerpo considera que eso es lo que le está estorbando. Vamos para allá, mi Fernandito, no comas tanto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está irritando? Tu micrófono ya te lo apagué.
a lo de la tos. Cualquier sustancia que irrite los bronquios te va a dar como respuesta, como un reflejo, la tos. ¿Por qué? Por medio de la tos, que es una expiración fuerte, sacas con más fuerza, con más intensidad, todas esas partículas que están irritando, que están dañando esa vía aérea. Otra vez, es un proceso de protección. Pero cuando hay una inflamación constante, hay una producción de secreciones de forma constante, eso lleva a que la tos sea crónica. Es un proceso de tratar de sacar, de expectorar esas secreciones que se están acumulando y que están estorbando el intercambio de gases. Por eso se vuelve una tos crónica, ¿va? Y es un esfuerzo que tiene el cuerpo porque estos sacos ya están debilitados y es en el afán de que todo el atrapamiento aéreo que comienza a experimentar este saco pueda pues salir. Entonces, entre sacar secreciones y tratar de expirar de una forma eficiente, o sea, es un efecto protector, pero pues que se va a la cronicidad porque no estamos controlando la causa, o sea, está nada más tratando de compensar el efecto, ¿no? Aquí estamos viendo otra vez en cuanto al enfisema, cómo está la dilatación del alveolo, más debilitada en las paredes, más agrandado, con deficiencia en sus estructuras. Aquí vemos el bronquio cómo está cerrado, colapsado, y obviamente el intercambio de gases, pues la sangre empieza a caer la cantidad de oxígeno que hay ahí. Igual, a nivel de arterial, podemos estar tomando una muestra y llevarlo a analizar para ver la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono que se tiene, también encontrar el equilibrio entre esos gases y empezar a revisar qué tipo de daño se está generando en el cuerpo. Otra vez, entre menos oxigenación tengamos, mayor cantidad de radicales libres va a haber en el cuerpo, por lo tanto, más daño a nivel celular, no nada más a nivel pulmonar, en todo el organismo. Por eso es que tiene muchos efectos en otras áreas o en otros órganos. ¿Qué origina? El principal factor de riesgo asociado al desarrollo de la EPOC, o sea, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el humo del tabaco. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre es importante investigar sobre este hábito o sobre el contacto con el humo del cigarro, aunque no haya sido de forma directa, ¿de acuerdo? Si no hay este antecedente, se pudiera dudar un poquito del diagnóstico, irnos más hacia una bronquitis crónica y empezar a revisar otras variantes u otras formas de afección a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el EPOC sí es secundario al humo del tabaco o incluso a las personas que solían cocinar con leña, pues el inspirar ese humo de la leña, ¿va? La inhalación de otras partículas procedentes de la polución ambiental o el ambiente ocupacional podrían también tener cierto papel aditivo. O sea, el ambiente ocupacional tiene que ver con tu trabajo. Si estás en un trabajo donde se estén generando ciertos gases que puedan llegar a irritar, también pudieras tener pues esa probabilidad de desarrollar EPOC y sí sería EPOC como tal, o sea, hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Puede haber algunos factores genéticos y aquí hay algo bien importante, porque el gen va también a condicionar, no es determinante, pero sí condiciona. ¿A qué me refiero con que no es determinante? El gen se puede expresar o no expresar. Sin embargo, hay un factor genético que es el déficit de una sustancia, de una molécula, una proteína que es la alfa-1 antitripsina. Cuando hay deficiencia de esa molécula, a nivel pulmonar, ojo, ahorita vamos a ver cómo se está produciendo, esa alfa-1 antitripsina muchas veces hay un exceso en hígado, se queda almacenada en hígado y genera irritación, inflamación a nivel hepático. Sin embargo, ese atrapamiento o ese exceso de este elemento a nivel hepático condiciona que haya a su órgano diana, que es el pulmón, o sea, hacia dónde se tiene que dirigir esa alfa-1 antitripsina, para ayudar al proceso de respiración, ayudar a los alvéolos. Esto lo que hace es que haya deficiencia en el órgano diana, o sea, en los pulmones, y con esto exacerbamos o condicionamos a que haya un mayor número de personas con EPOC. Aquí puede ser es que yo jamás en la vida fumé, sin embargo tengo enfisema.
Doctora, pero había dicho que si no fumaba que dudaran del diagnóstico. Pues sí, pero para eso se hacen varios estudios para determinar realmente cuál es el origen. Está diagnosticado esto porque muy difícilmente se hace este estudio, porque es un estudio a nivel genético, en todas las personas. O sea, actualmente apenas se está empezando a implementar de forma como más regular en personas con sospecha de enfisema pulmonar cuando ya se descartaron todas las demás vertientes y cuando se ve que no tiene el hábito tabáquico. Únicamente es el responsable del 1% de todos los enfisemas a nivel mundial. Ojo, el tabaquismo o el enfisema es la cuarta causa de mortalidad en el mundo y con una tendencia a la alza que está ya posicionándose y compitiendo por el tercer puesto. Entonces sí es un problema bastante extendido, bastante importante y el 1% de toda esa gran cantidad de personas está con este problema que viene un marcador genético. Ahora, si tú tienes esa alteración genética, esa mutación en ese gen, y lo que sucede es que aparte de todo esto, fumas, pues olvídate, estás potencializando muchísimo el desarrollo del EPOC. ¿De acuerdo? Hasta aquí, por eso les ponía esta imagen. Lo de la alfa-1 antitripsina que se comienza a quedar almacenada a nivel hepático y muchas de las veces no trabajamos o no vemos, por eso les dije, sí, infradiagnosticado, realmente no hay muchos estudios, pero yo sí, bueno, a mí en lo personal sí me gusta revisar pruebas de función hepática y ver más o menos cómo está funcionando por ahí higadito, porque hay mucha relación entre problemas respiratorios con alteraciones hepáticas, ¿va? Precisamente por la relación, yo siempre les digo, es que no hay que seccionar el cuerpo, todo depende de todo, y si todos los nutrientes, si todo lo estamos empaquetando a nivel hepático, todo lo que disfunciona a nivel hepático se va a ir, y el primero que va a recibir todo eso es el pulmoncito. Obviamente, pues hay filtros y hay cosas que no permiten pasar cualquier elemento, pero simplemente puede llegar a ser por ahí una condicionante, una parte restrictiva. Ah, bueno, te perdono, Fernando, nomás porque te fuiste a hacer ejercicio, tú muy bien. Dice que llegó tarde porque se fue a hacer ejercicio. Nomás por eso te perdono. Entonces viene la parte circulatoria, como se los mencioné en la otra diapositiva, creo que aquí está muchísimo más gráfico. Cómo viene esta vena recolectando toda la sangre, por aquí se distribuye en el parénquima hepático para que el hígado comience a transportar esos nutrientes, empaquetar tantos hidratos de carbono, tantas grasas, tantas proteínas, tantos minerales y todo, mandarlo a torrente sanguíneo para que se vaya hacia el corazoncito y corazoncito redistribuya todo este flujo de sangre, ¿de acuerdo? Esto es el proceso por el cual llega la sangre hacia tu aurícula del lado derecho, de la aurícula se va al ventrículo, del lado derecho el ventrículo se va hacia los pulmones, de los pulmones regresa hacia, desde acá, hace este circulito, desde los pulmones se regresa hacia la aurícula de tu lado izquierdo del corazón y del lado izquierdo de la aurícula se pasa al ventrículo, el ventrículo se va otra vez por medio de la aorta, bueno, más bien sí, de la aorta se va hacia el resto del organismo. Y aquí lo estamos viendo más en grandote, como las células, los eritrocitos, son los que captan, o sea, el alveolo es el que hace el intercambio gaseoso, pero ¿quiénes son los encargados de transportar, de recibir ese oxígeno y llevarlo y transportarlo y regresar por más oxígeno? Esos soldaditos que captan el oxígeno son los eritrocitos. Entonces van, entregan a las células el oxígeno, la célula le regresa el dióxido de carbono, ya lo que el producto de desecho, ya lo que utilizó, ese oxígeno ya utilizado, ya combustionado, lo recoge el eritrocito y se regresa otra vez por todo este proceso, otra vez hacia el corazón para irse otra vez a los pulmones, oxigenarse. En el alveolo entra ahora el oxígeno, el eritrocito entrega el dióxido de carbono que tiene que ser expirado y ya con el oxígeno, el eritrocito otra vez bien cargado de oxígeno se va nuevamente a la circulación y otra vez el resto del cuerpo. Todo el tiempo 24/7 estamos haciendo ese proceso de respiración y todo el tiempo 24/7 estas celulitas, estos eritrocitos están haciendo ese transporte. ¿Qué sucede aparte con lo del cigarro? ¿Qué sucede aparte
con estos problemas de EPOC, que al haber esa condicionante y esa restricción en la oxigenación, los eritrocitos, al no captar buena cantidad de oxígeno, empieza una respuesta también adaptativa, y aquí entra un poquito los riñones, porque los riñones son los que reciben en primera instancia esa sangre. O sea, no son los primeros en recibirla, pero bueno, o sea, el proceso de recibir la sangre y estar identificando cuántos eritrocitos hay, cómo está por ahí. Pulmón y riñón son los que están controlando el pH de nuestro cuerpo, o sea, la cantidad de oxígeno, dióxido de carbono, los bicarbonatos, hacen un equilibrio de pH de nuestro organismo. O sea, esos dos órganos son los que se encargan de regular el pH. Nada de que si tomas puras cosas alcalinas o cosas así, porque cada órgano tiene un pH diferente, pero lo general lo trabaja o lo equilibran estos dos órganos. Ya después les hablaré un poquito de ello, es muy complejo, pero bueno, entre riñón y pulmón hay mucha relación y hay mucho trabajo en equipo. Si empieza a haber una deficiencia de oxigenación en el cuerpo, el mismo riñoncito empieza a identificar que hay deficiencias y dice, ¿cómo vamos a compensar eso? Ya sé, vamos a levantar una respuesta hormonal, voy a pedirle esa suprarrenal, esa glandulita que está arriba del riñón, levanta una respuesta hormonal, produce eritropoyetina, que esa eritropoyetina es una hormona que va hacia tu médula y le pide a la médula mayor número de células sanguíneas, mayor número de eritrocitos. ¿Por qué? Porque si no estamos captando suficiente oxígeno, puede ser que entre más soldados haya, puedan captar más oxígeno y lo distribuyan. Pero ¿eso qué ocasiona? Pues que se concentre tu sangre. O sea, a mayor número de eritrocitos, la sangre va a estar más espesa. Entonces el tabaquismo, el estar fumando de forma crónica, estas restricciones en el paso al intercambio gaseoso, va a ocasionar que tu sangre comience a espesarse. Y eso, a la larga, puede traer una sobrecarga a este corazón. Empezamos a condicionar problemas cardiovasculares también. Entonces el EPOC no nada más afecta a tus pulmones. Llevado a la cronicidad, si no se atiende, si no se detiene el proceso inflamatorio, puede llegar a condicionar el que todo el cuerpo trate de compensar. Es importantísimo el intercambio gaseoso, porque a final de cuentas es lo que nos mantiene vivos. Dice, entonces, en caso de COVID, cuando hay deficiencia de oxigenación, se afecta. Es que los riñones entran a compensar. O sea, no se afectan los riñones como tal. Ellos compensan, equilibran, hacen un intercambio o tratan de equilibrar las deficiencias de oxígeno por medio de otros mecanismos. O sea, no se afecta como tal, simplemente trabaja. O sea, empieza a trabajar de una forma diferente, ¿va? Pero no se afecta. Si aumentamos el volumen sanguíneo, ahí sí, si empezamos a hacer una concentración en la sangre, empieza a espesarse, si se crea mucha hemoglobina, aumenta el número de eritrocitos, o sea, tenemos una sangre espesa, pues eso sí va a hacer que eventualmente la presión arterial se nos eleve. Y una presión arterial elevada, eso sí puede dañar al riñón. ¿De acuerdo, Irmita? Espero que se entienda. Pero fíjate cómo va esa cadena y esa bola de nieve. O sea, no es cosa de un día para otro. Nuevamente, como les digo, siempre, siempre, siempre aquí la clave va a ser procesos inflamatorios crónicos. La cronicidad, los procesos agudos, el cuerpo, híjole, levanta una serie de actividades como para tratar de compensar. Obviamente, en algunas ocasiones, lamentablemente, no son suficientes en la fase aguda. Pero en la cronicidad, híjole, el proceso de adaptación es como más torturante para tu cuerpo. O sea, tiene que estar haciendo muchísimo más efectos compensadores y entre las patitas nos vamos llevando otras funciones, pero siempre, siempre, siempre va a ser con el afán de protegerte. O sea, no es que el cuerpo quiera dañarte y diga, ay, pues vamos a concentrarle la sangre. No tengo nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a concentrar la sangre, vamos a hacerla espesa porque, pues, para ver qué pasa, ¿no? O sea, no funciona así. Siempre es un proceso de que algo está tratando de compensar, algo está disfuncionando y tu cuerpo trata de equilibrarse. Tu cuerpo es compensador por naturaleza. ¿Va?
Entonces sí se está entendiendo más o menos cómo va el proceso circulatorio, por qué es importante la interacción del oxígeno, por qué son importantes la cantidad de eritrocitos, por qué aumentan de repente, cuál es la función por ahí que tiene el riñón. O sea, es un proceso bastante complejo. Entonces, lo último es el cor pulmonale, o sea, ya cuando hay una desrestricción, de hecho el problema es que puede haber también, al haber este problema de inflamación a nivel bronquial, esa inflamación y dilatación en los alveolos, el haber este atrapamiento aéreo, esto va a condicionar también que la parte circulatoria hacia el pulmón se pueda restringir. Entonces podemos tener una hipertensión pulmonar. O sea, la parte pulmonar le está ejerciendo una resistencia al corazón. Entonces, entre que la sangre espesa y la resistencia que está ejerciendo este pulmoncito, pues el pobre corazoncito es el que la está llevando. Porque él es el encargado de movilizar la sangre. Si está más espesa, también está otra parte del pulmón que va a hacer, del pulmón del corazón que va a hacer, pues trabajar más fuerte, hacer más fuerza en contracción para tratar de movilizar esa sangre, aunque esté espesa o aunque haya restricciones en otras partes de la parte circulatoria, de arteriolas o vasos sanguíneos más delgaditos. Entonces, ¿qué sucede? Pues el corazón va a empezar a crecer. O sea, es un músculo a final de cuentas. ¿Qué pasa si tú vas al gimnasio y estás levantando 50 kilos con el brazo izquierdo y el brazo derecho nada más 25? Que es el corazón izquierdo, ¿eh? No porque yo sea zurda. Pues el brazo izquierdo se va a poner de troncha toro y el brazo izquierdo, pues no sé, o sea, súper delgadito que nomás no va a fortalecerse. Iba a hacer una analogía, pero creo que va a delatar mi edad, entonces mejor no la hago. Iba a hablar de ciertas caricaturas que ya no son de esta época, entonces mejor me lo guardo. Con decir, ya, con eso ya entendí que la doctora ya es de la... No es millennial, la doctora no es millennial, definitivo. La sangre espesa baja la presión, no, al contrario, Alejandra, la sube. ¿Va? Perfecto. Entonces, este es el problema, que empieza a complicar. El problema no nada más está el pulmoncito. O sea, el problema es que todo el cuerpo se ve restringido porque el oxígeno es necesario para existir, simplemente para que todas y cada una de las células de tu cuerpo funcionen, requieren del oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno para todas, el cuerpo trata de decir, no, sí, nos tiene que alcanzar para todas y vamos a hacer lo posible para que todas alcancen. Entonces, entre el corazón trabaja más, entre que la médula produce más eritrocitos y entre que se hace ese proceso que el cuerpo piensa que es pasajero, dice nada más es un periodo de urgencia, emergencia, ya después bajar, pero el problema es que si tú lo llevas y sigues fumando, sigues irritando y esto lejos de ser un efecto que nada más es por un ratito, se vuelve de por siempre. Entonces, ese es el problema principal con el EPOC, por eso es que va evolucionando de estar unos alveolos muy bonitos, muy hermosos, que intercambian perfectamente el oxígeno, tú lo estás sometiendo a sustancias irritantes de forma constante, hay partículas que se van quedando atrapadas en esos alveolos, como en la campana de la estufa, estás absorbiendo el humito que está subiendo. Y qué casualidad que se llena de cochambre. Si nada más es humo, es vapor. O sea, como por qué se llena de grasa. Porque dentro de esas evaporizaciones y todo eso, el filtro precisamente atrapa esas partículas. ¿Qué pasa con los pulmones? Pues es lo mismo, es un filtro. ¿Va? Esos alveolos son filtros, esos saquitos alveolares son unos filtros, entonces van quedando atrapadas ciertas partículas. Esas partículas condicionan a que el sistema inmunológico nuevamente empiece a pues tratar de degradar, de destruir esas partículas, de eliminarlas y comienza a haber un proceso inflamatorio dentro de ese alveolo y ese proceso inflamatorio que está tratando de disolver todos esos químicos empieza también a degradar en el inter de que está haciendo la limpieza, estamos tallando el filtro de la estufa, de la campana de la estufa, y ya nos llevamos por ahí, ya le hicimos una rajadita. Lo mismo va a pasar con el alveolo, o sea, van a empezar a degradarse, va a comenzar a destruirse, y a lo largo del tiempo
vamos a tener una cavidad elongada, debilitada, con depósitos de dióxido de carbono y otros elementos que empiezan a generar ese atrapamiento aéreo que no se va a exhalar, que no se va a salir, y el problema es que ya no vamos a poder inspirar o expirar de una forma eficiente. ¿Va? Ese es el proceso. ¿Qué efectos vamos a tener? Pues por lo general, ojo, tenemos otros tipos de efectos para que tomen en cuenta, que esto es bien interesante, porque ya les hablé de que si no se oxigena, que si el corazón, que si el riñón trata de compensar la falta de oxigenación mandando más eritrocitos para que sean más soldados que capten oxígeno, no sabiendo que el pulmón es el que no está metiéndolo, o sea, no es por falta de eritrocitos, es por falta de oxígeno, pero bueno. Empieza a hacer ese proceso, luego corazoncito empieza a congestionarse, pero el problema continúa. O sea, todo este proceso en mano porque simplemente no hay una buena cantidad de oxígeno. Entonces, ¿a qué vamos a irnos? El problema es que ese desequilibrio que tenemos entre la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono empieza a hacer estragos en todo el cuerpo. Así como les dije, empieza a haber más radicales libres, por lo tanto más destrucción en otras zonas de tu organismo. Entonces va a haber un incremento de las necesidades energéticas, como el oxígeno es el que ayuda a las células a que combustionen los macronutrientes. ¿Cuáles macronutrientes? Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas. Gracias al oxígeno se pueden degradar, se pueden combustionar y utilizarlas como fuente de energía. Al no haber suficiente oxígeno, la energía en todas las células se va a ver disminuida. Por lo tanto, el cuerpo va a empezar a decir, estamos cayendo en desnutrición, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar a utilizar las reservas energéticas. Ve a los adipocitos y saca las grasas. Hígado, o sea, ahí entra el hígado otra vez. Hígado, ¿qué rollo? No nos estás mandando suficiente energía. Y el hígado así de que yo te estoy mandando todo lo que recibo. Pues no es suficiente. Vamos a utilizar entonces las reservas. Entonces el hígado empieza a hacer otros procesos que se llama gluconeogénesis, o empieza a utilizar las grasas como fuente de energía, o empiezas a utilizar las reservas energéticas que están también en el músculo y empiezas a consumirte. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un incremento de las necesidades energéticas. Muchas veces hay una disminución en la ingesta de alimentos porque el mismo proceso degenerativo y a final de cuentas el proceso energético deficiente también te lleva a, y algunos síntomas que se pueden llegar a experimentar por el mismo problema del EPOC, puede llevarte a que no te dé hambre. Va a haber desequilibrio entre la síntesis y degradación de proteínas, o sea, entre la construcción y la destrucción. Va a haber un desequilibrio, por lo tanto, tus músculos van a tender a destruirse, a depletarse. ¿Qué pasa cuando tú destruyes un músculo? Yo les he mencionado muchas veces que es como cuando avientas el bistec a la plancha y que se hace chiquito y suelta agua. Entonces podemos empezar a experimentar edema, no nada más porque el problema congestivo en el corazón, sino porque también empiezas a degradar otras estructuras proteicas y como consecuencia es ese H2O, o sea, esas hidrogeniones con el oxígeno que empiezan a generar agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En un exceso de hidrogeniones que se van a juntar con el oxígeno, van a generar más moléculas de agua y eso nos va a llevar a una sobrecarga, a una congestión y se nos van a empezar a hinchar los piecitos o vamos a empezar a vernos edematizados. Entonces, a lo mejor al principio no notamos que estamos bajando de peso porque nos vemos igual, pero la realidad es que estamos hinchados. Muchas de las personas que tienen EPOC tienden a estar hinchados, ¿va? Entonces, ¿qué más va a llevar? Toda esa gradación proteica y otros factores también van a comenzar a llevarte a un estado nutricional deplorable. A pesar de que tú consumas alimentos, a lo mejor no se están utilizando de una forma adecuada, no estás aprovechándolos. Entonces, ¿qué vas a experimentar? Por la deficiencia de oxígeno y por esos procesos de malnutrición que está teniendo tu cuerpo, experimentar cefaleas de predominio matutino. Pancho, no. Deja mi zapato. Se está robando una bota. Que quiero decirles que aquí en su casa está el walk-in closet, pero está como abierto. Entonces no hay forma de decir el perro no entres ahí. Y él entra y se sirve y lo que primero ve, que son mis estiletos y mis cosas bonitas, ahí va y las agarra y como sabe que no puede, oye, cuando me ve ocupada,
Cuando me ve ocupada, aprovecha, permítame, porque si no me va a dejar sin estiletos. Óyeme, no, eso no se agarra. No, Pancho. Vais a jugar a otro lado, Andrea. Ya, perdón por el mega comercial. Cosas que pasan en pandemia cuando haces home office. Parte 1000. Doctora, perdón la interrupción. ¿Qué significa Dígame, ¿quién me habla? Déjame abro la camarita. Ya. ¿Eres Fausta? A sus órdenes, doctora. Dígame. Doctora, ¿qué significa depletarse? Porque lo busqué en el diccionario y no lo encontré. Depletar es como destruir, como reducir la cantidad de insumos, o sea, empezar a perder masa muscular. Ah, ok. O sea, Muchas gracias, doctora. Destrucción, vaya. Gracias, doctora. De nada, mi Faustita hermosa. Vamos a empezar a perder masa muscular, vamos a empezar a destruir esas proteínas de nuestro músculo y van a quedar residuos como consecuencia de ello, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a experimentar cuando tenemos ese problema de EPOC? Cefaleas matutinas, de predominio matutino, por la falta de oxigenación, por la falta de nutrientes, ¿va? Confusión ocasionada por la acumulación de dióxido de carbono en la sangre. Al final de cuentas es un producto de desecho y cuando se empieza a acumular es tóxico. Entonces eso a nivel cerebral, la deficiencia de oxígeno y el aumento de dióxido de carbono va a hacer interferencia en la energía de esas neuronas y podemos empezar a entrar en estados confusionales. Fatiga. Obviamente, al no utilizar adecuadamente la energía de nuestros macronutrientes, pues el cuerpo va a experimentar una deficiencia de energía también. Anorexia, el mismo proceso de estar utilizando, comerte tu cuerpo, o sea, convertirte en caníbal, básicamente, sin ingerirlo por la boca, estás agarrando lo que ya estaba utilizado y lo que ya estaba bien estructurado en el cuerpo, comienza a sacarlo. Es como tienes en la alacena excedentes porque pandemia y porque teníamos que tener por ahí la alacena bien surtida, pues ¿qué pasa con el EPOC? Empiezas a ver que hay deficiencias y empiezas a sacar todo lo de la alacena y a consumirlo, ¿no? Entonces, pues que empieza a haber una sensación de fatiga o de anorexia, no consumo más porque ya lo estoy utilizando de aquí, no necesito consumir más cosas, pero en el inter estás acabándote con todas tus reservas. Sensación de plenitud, no me preguntes por qué, pero por lo general tienen esa sensación de no tengo hambre y es que no tengo hambre y es que no tengo hambre, ¿va? Problemas de estreñimiento, muchos problemas a nivel gastrointestinal. Otra vez, vamos acá. Toda la parte circulatoria va a condicionar también la respuesta a nivel digestivo y la respuesta a nivel hepático. Entonces, si esto está congestivo, también va a hacer efectos restrictivos, ¿va? Entonces, eso nos va a llevar a esa sensación de plenitud, esa sensación de no tener hambre, problemas en las evacuaciones, de estreñimiento. Entonces, vamos a empezar a complicar todo. Dificultad para la masticación, para la deglución por falta de aire. O sea, estoy comiendo y siento que me ahogo mientras como, porque no tengo esa capacidad de captar una buena cantidad de oxígeno para aguantar la respiración mientras degluto, mientras paso el alimento y ya después exhalar el aire. Porque recuerden que tenemos una tapita que nos permite o que abre o cierra dependiendo de que si se va a ir a esófago o se va a ir a tráquea. Recuerden que tenemos. Entonces, eso nos va. Déjenme los silencio, porque de repente me escucho en eco. Perdón, tenemos una tapita que abre o cierra dependiendo de si vamos a pasar alimentos, si estamos respirando, precisamente para que la comida no se vaya hacia la tráquea y no se vaya hacia pulmones y no nos asfixiemos. Hay una regulación también ahí. Entonces, pues esa tapita no permite que pases y respires al mismo tiempo. Es imposible. Durante las personas que tienen EPOC, de por sí está restringida la parte de la respiración, se fatigan simplemente con caminar. Ahora imagínate hacer el ejercicio de comer y respirar. Tú ya lo haces de forma inconsciente, obviamente, pero para el cuerpo realmente es una tarea de bastante coordinación y requiere una buena capacidad pulmonar.
Si la capacidad pulmonar está restringida, la alimentación, el ingerir alimentos también se te va a complicar. Y hay personas que vemos ahí que están comiendo y el suspirito o fatigados, nada más, es que me canso de comer, pues hay que revisar esos pulmoncitos que está pasando, ¿va? Alejandra, corra, ya sé, el zapato. Ya sé, ahí va. No tenemos buena digestión, así es, mi Fernandito. ¿Qué más hay que considerar? Otro aspecto que es sumamente importante es que como consecuencia del EPOC puede comenzar a producirse lo que les mencionaba de la retención de líquidos, que pueden mascarar esa pérdida de peso. O sea, estás perdiendo masa muscular, sin embargo, el estar hinchadito, pues no deja que se perciba. Estás como fofito, o sea, no hay masita muscular que lo esté determinando. Es lo que les mencionaba, destruyes la proteína, se reduce, se restringe el tamaño de esa estructura muscular y suelta agua. Si esa agua la llevas a un laboratorio químico que te la analicen, te van a reportar que esa agüita contiene colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, ácido úrico, nitratos, nitritos, glucosa y agua. Todos esos son los productos de desecho del metabolismo de una proteína. Todo eso se eleva en la sangre cada que estamos destruyendo este elemento, estas proteínas, o que hay una restricción en la oxigenación en nuestro cuerpo. De ahí es que se genera esa agua excesiva y comenzamos a encharcarnos. Doctor Ortiz, los brazos del epocoso son delgaditos, sí, porque ya perdieron toda la masa muscular, pero las partes declives, lo que está más alejado del corazoncito, empiezan a edematizarse, ¿cierto? Y sí, los brazos del epocoso son delgadititos, o sea, el bíceps, el tríceps, completamente disminuida en masa, atrofiados, ¿va? Entonces, eso es lo que va ocurriendo en los pacientes, porque viene la segunda, o sea, son dos fases. La fase de la bronquitis, donde hay mayor tendencia a que se vea la persona como con sobrepeso o con peso normal, y la parte del enfisema. En el enfisema ya los pacientes son delgados, en general son ya en etapas más avanzadas de la vida, pero son delgaditos, o sea, empiezan a verse ya el efecto de la restricción de tanto tiempo, de tratar de estar compensando tanto tiempo el cuerpo, esas deficiencias de oxigenación. Entonces, en cualquier caso, desde la perspectiva nutricional hay que conseguir que el paciente tenga un adecuado peso para que garanticemos un estado nutricional adecuado y también que tenga un mejor efecto, un mejor pronóstico de la enfermedad. Porque entre más desnutridos estén, más complicados van a ser los efectos para la recuperación. ¿Va? En cuanto a los micronutrientes, es básico que tenga un buen aporte de antioxidantes. Un buen aporte de elementos minerales, potasio, fosfatos, magnesio, calcio, que ayuden a que haya una buena contracción, relajación, una buena función muscular y una buena función a nivel pulmonar para que me ayude a la expiración y a la inspiración. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que esto no disminuya la capacidad de toda la musculatura respiratoria y no restrinja todavía más el oxigenarte. Aparte de que se requieren, lo que le mencionaba, antioxidantes, vitaminas antioxidantes, que son clave para los enfermos del EPOC. Yo les dije que los antioxidantes son elementos que captan a los radicales libres y lo estabiliza. Cuando hay poquitos antioxidantes y excesos radicales libres, viene este proceso de destrucción constante y masiva. Entonces, en esos casos es conveniente aumentar la cantidad de antioxidantes, el consumo de antioxidantes para compensar todo este desequilibrio que se está generando y trabajar ese estrés oxidativo y disminuir el proceso de inflamación crónica. Eso es clave en un paciente epocoso. Palabra clave, reducir inflamación. ¿Va? Entonces, ¿cómo actuarían nuestros productos en este sentido? Y una vez entendido cómo va degenerándose, cómo va dañándose, por ahí Faustita me levantó la mano. Dime, Fausta. Sí, doctora. Doctora, hace como 2 años presenté un problema en el pulmón izquierdo. El médico me decía que estaba como en la primera fase, pues estuve tomando más Stemdex,
pero me gustaría saber cuál sería la dosis para una persona que ya tiene el EPOC declarado. Ok, ahorita vamos para allá, ¿vale? Okay, Ahorita vamos a las gracias. dosificaciones, mi Faustita. Ahorita vamos a ver cómo actuar entonces nuestro Stem Release, nuestro Stem Flow y nuestro Migra-Stem para entender en qué proceso van a ayudar, ¿va? Release. Gracias. De nada, mi Faustita. Ahorita vamos para allá para las dosificaciones. Hasta aquí vamos entendiendo todo, ¿verdad? Todo va quedando claro. Entonces, Release, ¿qué haría? Pues ese proceso de ayudar a que tu cuerpo libere mayor cantidad de células madre adultas. ¿Para qué? Para que tengamos más elementos para poder reparar lo que se está destruyendo por ese irritante, por esas partículas que se van quedando atrapadas en esos alvéolos pulmonares. Entonces, es mejorar las condiciones para poder generar una recuperación y una regeneración. Entonces, a mayor número de células madre adultas en circulación, mayor capacidad de regeneración de tu cuerpo. Obviamente, tenemos que dejar de fumar. O sea, no se puede estar luchando como si fuéramos salmoncitos contra corriente. O sea, mandas un montón de células para tratar de reparar, pero por otro lado hay un montón de radicales libres y estás con el mismo estímulo y las vas a volver a matar. O sea, les vas a cambiar, están en un ambiente que no es propicio para que ellas subsistan. Entonces requieres controlar también el ambiente con el afán de poder reestructurar, si no así como llegan, pues las oxidamos y las destruimos otra vez. Entonces el cuento de nunca acabar, por eso, con referencia a lo que me pregunta Fausta y que muchas veces me ha preguntado Fernando también, es que ¿por qué es tan difícil? Porque el proceso de degradación y de destrucción está acelerado, estás en un proceso catabólico, o sea, de destrucción. Entonces es difícil vencer ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso, o sea, envolverlo hacia la parte anabólica, porque hay muchas cosas que hay que controlar. Si te fijas, ya hablé de todo el cuerpo básicamente. Doctora, me iba a hablar del POC y me habló que sí de los riñones, que sí del hígado, que sí de la circulación, que sí del corazón. Oiga, pues sí, para que vayan viendo que no es cosa de pecata minuta, o sea, es cosa grande, o sea, es cosa importante. Esa parte pulmonar es sumamente necesaria, no por nada los pulmoncitos vienen en par. O sea, es muy importante la parte ventilatoria. Todo es importante, o sea, siempre, doctor, pero es que todo me dice, es que esto es bien importante, es que todo es importante, a final de cuentas estoy hablando de ese cuerpo que estamos habitando y que nos va a ayudar a vivir en este plano durante muchos, muchos años, espero yo. Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, ¿va? Entonces, ese aumento de células madre adultas me va a ayudar a hacer los procesos de regeneración. Fucoidan me ayuda a que esas células madre adultas tengan un aumento duradero a nivel circulatorio para que se favorezcan los procesos de renovación natural. Por otro lado, la cúrcuma, que tiene mucha capacidad de antioxidantes. Si estamos hablando de que tenemos que incluir antioxidantes en nuestra dieta, la cúrcuma es un excelente antioxidante que nos puede ayudar a proteger estas áreas y sobre todo considerando por ahí que hubiera alguna alteración a nivel genético, pues evitar también más mutaciones a nivel genético a la hora de ver esa duplicación celular, ¿va? Por otro lado, el Cordyceps también me ayuda a mejorarla, aumentar la energía, aumentar la captación o la oxigenación a celular y la utilización de ese oxígeno por medio de las mitocondrias. Entonces pudiera llegar a compensar un poquito esa sensación de fatiga, optimizar la utilización del poquito oxígeno que por ahí está presente. Dice Fernando, a mí mucha gente me pregunta que si no hace daño tomar muchas cápsulas diario al riñón. Ya le había preguntado en una conferencia anterior, pero por favor si nos puede explicar. La realidad es que lo que pasa es que o sea, muchas veces tenemos el miedo de eso de que las cápsulas, porque lo estamos relacionando con medicamento. Hay que recordar que no es un medicamento, es un suplemento, son nutrientes. Es como, o sea, abre la capsulita y es como si fuera una ensalada empaquetadita. O sea, ya le llegamos a la era, otra vez, por tu culpa, Fernando, me voy a exponer y voy a evidenciar mi edad. Ya le llegamos a la era de los supersónicos, o sea, ya. Es de que estaba la comida y la mega nutrición liofilizada y empaquetadita en pequeñitos. Es eso, o sea, tenemos nutrientes, nutracéuticos, alimentos funcionales
que lejos de ponerlo en una ensalada, lo encapsulamos porque es diferente las cantidades que puedes ingerir en una ensalada y lo que te puede aportar, allá mantener las cantidades que requiere tu cuerpo para hacer un efecto específico. Por eso se le llama nutracéutico. Es un nutriente que va a hacer un efecto específico, pero para esto requieres una cantidad bien delimitada y bien estudiada de dichos elementos. Por ejemplo, de la cúrcuma por los curcuminoides, que tengo un 98% de curcuminoides, que eso, aunque te comas 5 kilos de cúrcuma de la raíz del tubérculo como tal en cada sentada, no va a ser el mismo efecto que ya extraídos esos curcuminoides y cuidada los procesos para que no se oxiden y para que a nivel digestivo se puedan absorber. Entonces, por eso se pone en capsulita, pero hay que quitarnos esa idea de que porque viene en cápsula es un medicamento. El proceso de absorción y de metabolización es diferente, ¿va? Espero que ya haya quedado claro. Stenflo, si estamos hablando que la parte circulatoria es lo que nos va a ayudar a distribuir ese oxígeno en todos los tejidos, y hay poquito oxígeno, pues requerimos optimizar la función circulatoria, optimizar la cantidad de antioxidantes que estamos ofreciéndole al cuerpo para tratar de controlar y contener ese estrés oxidativo que está causado por la cantidad excesiva de radicales libres, por la deficiencia de la oxigenación. Dice, gracias, mi doc, eso es usted un amor. Trato de serlo, Fernando. La otra parte es el AMLA, que también nos ayuda. Si de por sí hay un proceso restrictivo a nivel respiratorio, y si aunado a esto tenemos sobrepeso, tenemos una alimentación no del todo correcta, tenemos mayor cantidad de grasas y estos radicales libres aceleran el proceso de una peroxidación lipídica, o sea, de oxidar esas grasas y hacerlas moléculas que están haciendo inestables, que se van acumulando a nivel de las paredes musculares, que generan más muerte celular, que comienzan a hacer, pues a estorbar en esas paredes de los vasos sanguíneos y obstaculizar el paso de las células, pues vamos a complicar todavía más la oxigenación, ¿no? De por sí poquito oxígeno en los eritrocitos, de por sí muchos eritrocitos que están congestionando las vías, y todavía las vías con baches cerradas, angostas, es como si nos fuéramos a circular por las calles de Italia, pero quisiera circular en un tráiler y en caravana. Uy, dame chance, o sea, no puedes. Entonces tenemos que limpiar, tenemos que ampliar esas vías y no hacer tanta congestión para facilitar el flujo sanguíneo, reducir esa sobrecarga hacia pulmón, ayudarle a que llegue pues, más eficientemente esas células madre adultas que se están liberando y que se van por torrente sanguíneo para que puedan alcanzar su objetivo y puedan llegar hasta el último rincón de tu cuerpo, ¿de acuerdo? El objetivo va a ser apoyar a que el flujo de sangre sea saludable, mejorar la respuesta en cuanto a los vasos sanguíneos, estas restricciones a nivel de capilares, pues que también los capilares estén fortalecidos en sus paredes, no se rompan, no se me degraden, no se me destruyan y tenga una capacidad de relajación y de contracción, o sea, que tengan esa flexibilidad en sus paredes y se adapten a los cambios de flujo, ¿de acuerdo? Para eso es nuestro Stenflo y al final de cuentas, pues todo esto, trabajar una circulación más eficiente, pues tenemos una protección a nivel cardiovascular, o sea, el corazoncito no va a sufrirle tanto para poder hacer su función. Por último, pero no menos importante, el Migrastem, que nos ayuda otra vez con antioxidantes, con aminoácidos, que son importantes como bases proteicas para nutrirnos adecuadamente, suplir esos nutrientes que nos están haciendo falta como bases, o sea, las bases de las proteínas son aminoácidos, pues darle suficientes aminoácidos para que pueda producir proteínas y pueda mantener esos efectos de estructura en nuestro cuerpo, ¿va? Dice, ¿los medicamentos alopáticos afectan la efectividad del sistema RCM? No, sería como decir que los medicamentos alopáticos afectan tu dieta. La realidad es que no, tu dieta puede llegar a hacer que algunos medicamentos no se metabolicen, no se absorban de una forma eficiente, pero no el medicamento hacia tu dieta, ¿va? Puede hacer que tu hígado, que tu riñón trabajen más, o sea, hay muchas otras formas de afectar, pero al sistema, o sea, entre el medicamento y el suplemento no tienen ese efecto inhibitorio, ¿vale?
Fruto goji, bueno, los antioxidantes que les mencionaba, excelente fuente de energía aparte para aquellos que se sienten como agotados, fatigados por la deficiencia de oxigenación. Aparte el hongo reishi que apoya la parte inmunológica, regula la respuesta inflamatoria, nos va a ayudar a controlar procesos inflamatorios, a reducir la cantidad de inflamación, aparte de que el hongo reishi contiene selenio, que es importantísimo para la parte pulmonar, para la buena función pulmonar. Tiene ácidos ganodeicos, muchos elementos que vienen a compensar y que me ayudan a equilibrar el sistema inmunológico. Entonces restringimos un poquito la inflamación, con esto se reduce la hipersecreción a nivel bronquial y podemos facilitar la respiración y disminuir un poquito ese efecto de la tos crónica, ¿va? Maca, el Fucus versicolor, todo esto que me ayuda a mantener mayor cantidad de antioxidantes, mayores cantidades de minerales importantes, vitaminas, elementos que me ayudan a mejorar la resistencia a la oxigenación y todos los procesos de barrido o de equilibrio de radicales libres para equilibrar este proceso de catabolismo y anabolismo, o sea, dejar o detener un poquito el catabolismo acelerado que viene con los pacientes con EPOC y podernos meter más en ese ciclo anabólico de producción y reestructuración del organismo, ¿va? La vitamina D, que también es importante para la absorción de ciertos minerales, entre ellos el calcio, el magnesio y muchos otros, el sulfato, elementos importantes para la función pulmonar. Beneficia la formación de nuevas células, aumenta también el rendimiento, mejora la función de los telómeros, la protección de tu material genético, que también es importante. Los radicales libres pueden llegar a dañar también tu material genético, hacer mutaciones, y de ahí esas mutaciones pueden llegar a nivel celular y a nivel alveolar, pueden condicionar la aparición del cáncer, ¿va? Entonces, ojo, es mejor detener todo esto a tiempo. Con esto cumplimos con el ciclo y estamos como trabajando todas las vertientes. Uno, con el release, la regeneración, con el stone flow, trabajar la oxigenación y con migración reducir los procesos inflamatorios. Entonces, con esto completamos el círculo para mejorar los procesos de adaptación y de regeneración de tu cuerpo, ¿va? Por un lado detenemos daño y por el otro empezamos a recuperar lo perdido, ¿va? Así es como funcionaría, obviamente, salvo cambios en estilo de vida, nada es magia, nada va a ser así que llego y me tomo la capsulita y mágicamente ya me siento súper bien y rejuvenecí 20 años con una toma, o sea, no. Hay que tomar en cuenta qué es lo que va afectando a mi cuerpo y el tiempo que le toma también al suplemento empezar a equilibrar todo ese caos que tenemos de meses o de años de existencia, en el caso del EPOC, años. Entonces, número uno, deja de fumar. Deja de fumar. Y número 2, deja de fumar. El número 3, haz ejercicio. Mejora la capacidad ventilatoria en tu cuerpo. Al principio, como cualquier actividad, el cuerpo tiene que adaptarse y va a renegar. Poco a poco vas a mejorar tu capacidad pulmonar. Hay formas de hacer rehabilitación pulmonar. Hay ejercicios específicos para rehabilitar tus pulmones. Haz dieta, haz ejercicios, lleva una vida saludable y nútrete de una forma inteligente, con una suplementación inteligente. ¿De acuerdo? Pues listo, chicos, parece que ya terminamos con el tema de hoy. Parecía sencillo, pero ya vieron, o sea, el problema, si se fijan, no era tanto explicar el EPOC, sino las consecuencias del mismo. O sea, el EPOC simplemente hubiera terminado la conferencia, sustancias nocivas que dañan los alvéolos se enlongan, ya no pueden hacer el intercambio de gases, se acabó. Pero no, o sea, es muchísimo más complejo que todo eso. Besitos para todos. Gracias, Faustita. Doctora Ortiz. Gracias, doctora Liz. Mi hermosísima. Muy entendido. Gracias. Gracias, bellas. Un abrazo y un beso para todos. Los quiero. Nos vemos el próximo. Doctora. Mándame, ¿quién me habla? Liz, Gloria, ¿le puede hacer Gloria. las preguntas? Ay, sí, las preguntitas que habían quedado pendientes. Dígame. Sí, doctora, mire. Ay, perdón, Gloria, antes de que se me vayan todos, la forma de tomarlo, por supuesto, si me habían preguntado, la forma de tomarlo es 6 cápsulas de release al día, 6 cápsulas de migrastem al día, 2 cápsulas de flow. Sí, Chelo, ya se me andaba yendo, perdón, Gloria, que te haya interrumpido así de feo, pero ya se me está yendo mucha gente. No se preocupe. Necesito darles la dosis, digo, o sea, eso veníamos. Sí, no se preocupe, Entonces, está bien. como es un proceso degenerativo tan grande,
y están tantos órganos involucrados, pues adivinen qué, para tratar de compensar y detener todo ese daño, necesitamos dosis casi de caballo, o sea, dosis grandotas. Entonces vamos a dar 6 cápsulas de Release al día, 6 cápsulas de Migrestem al día, 2 cápsulas de Flow. ¿Va? Con eso, esa es la dosis alta. Va, ¿Ya terminó? Ya, ahora sí, mi Gloria, preciosa, Sí, a muchas ver, gracias. sí, gracias a usted, doctora, por esperar y por escucharme. Mire, voy a ser breve. Fíjese que el día miércoles, como a las 8:30 de la noche, me empezó un dolor muy fuerte a un costado el lado izquierdo por la altura del riñón, Ajá. pero muy, muy fuerte. Y yo pues me aguanté, pero ya llegó el momento en que me dio vómito, ya no pude y me fui a urgencias. Muy bien. Así es que me quedé toda la noche del miércoles, parte del día de ayer. Me hicieron exploración de una tomografía computarizada, exámenes de orina, exámenes de sangre y me dieron el diagnóstico que tengo cálculos en un riñón. Piedritas. Y ay, no tiene idea qué dolor tan tremendo. Peor que el de trabajo de parto, Gloria. Sí, no, yo nunca había tenido ya. Después a mí me operaron de un pulmón, es muy doloroso, pero ay, no, es tremendo. Sí. Que yo le juro que dije, ay, Diosito, ya llévame, yo ya no aguanto más este dolor. Pasó una piedra por un conducto sumamente delgadito y aparte de la piedra dijeras, pues está pulidita. No, o sea, tiene cristalitos y tiene como piquitos, entonces rasga. Por eso sí, mucho dolor. Le digo que les dije, inyéctenme más, porque yo no toda la noche con el dolor y parte del día de ayer. Entonces ya me dijo el urólogo que para hacer cirugía, pues que ahorita vamos a tratar de que se eliminen por vía medicamento. Muy bien. Y estoy tomándolo, pero sí, nada más me muevo y me duele. Ahora estoy encamada, ¿cómo la ves? Sí, no, y mucho dolor, estoy con analgésicos muy fuertes, pero yo quería ver, porque me dieron un medicamento dos para el dolor y uno para que me dijeron que abra un poco, que dilate, para que pueda eliminar esos cálculos. Pero quería ver, doctora, de mis nutrientes, ¿cuál es el que me sirve pues para echarle el costal completo? No, sin costales. Hay que aumentar un poquito, unos 3 días, mi Gloria, aumenta la cantidad de Flo. 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la tarde. El Flo es el Stemplo, ¿verdad? El azul. Ajá, el Stemplo. La C. Ajá. Ajá, ¿me tomo cuántas? 2 en la mañana y 2 en la tarde. 2 por la mañana y 2 por la tarde. Ese perfecto. Te va a ayudar muchísimo también a relajar, a radicales libres, a oxigenar mejor y me puede llegar a ayudar a ese proceso del metabolismo de los minerales. Hay que ver si son de ácido úrico o de calcio, esas piedritas. Entonces, si son de ácido úrico, esa oxigenación me puede ayudar a disminuir la producción de ese ácido úrico y que no se estén acumulando. Y el calcio disfuncional, la función circulatoria, me va a ayudar también a que el calcio tenga una mejor función, una mejor ionización y empiece a meterse a la célula y deje de estar circulando en torrente sanguíneo y atorándose en otras partes. Okay. Hay que aumentar circulación. Exacto. Y de estos 3 productos que estoy tomando, ¿alguno me sirve para reducir esos cálculos? No. El que te dije, el Flo, por eso te lo aumenté. Ajá. Ese me sirve para reducir. Así es. Perfecto. Y ya los demás me los sigo tomando exactamente igual. Lo demás hay que seguir igual, nada más vamos a aumentar unos 3 días y ya me avisas cómo te vas sintiendo, ¿de acuerdo, Gloria? 3 días. Ajá. Ay, doctora, le agradezco muchísimo. No me agradezcas, estamos para servirte, cuídese mucho. Bueno, igualmente, doctora, me agradezco, un abrazo, bendiciones para todos. Muchísimas bendiciones. Gracias. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego, besitos, bye. Ay, te están dando aparte tips acá, mi Gloria, mira, dice aumentar obviamente el consumo de agua. Sí. Líquidos, más o menos 2 litros de agua y caminar, si tolera dar saltos, pues para ir movilizando esa piedrita, pero sí los líquidos ayudan a aventar. Sí. Blanca Estela te dice que te mejores. Gracias. Y no, pues estuve en una... dice que también que no comas harinas. Sí, gracias. Sí, estuve en una conferencia el miércoles, ahí venía con unos dolores tremendos, me los aguanté, pero llegó el momento en que ya no es que pude. Es insufrible, sí. Sí, pues que sí, les agradezco. Preciosa. Gracias, doctora. Besitos. Y les agradezco a todas, compañeras, por las sugerencias. Les agradezco mucho. Bendiciones para todos. Bendiciones, cuídate. Gracias, abrazos, bendiciones. Bye, bye.
Bye. Irmita me pregunta casos de bocio en adultas de 76 años. ¿Qué ingesta sugiere? 6 de release, Irmita, 4 de migra y 2 de flow. ¿De acuerdo? Y listo, mis preciosos. Ahora sí, preciosos y preciosas. Les mando mil abrazos y besitos. Y nos vemos el miércoles, ahora sí. Cuídense. Hasta la próxima. Bye. Ay, acá en Facebook casi no revisé, pero bueno. No había preguntitas. Perfecto, chicos, ahora sí. Bye. Hasta luego, doctora, gracias. Bye.